Comenzaremos con la clase número 9 de Romanos. La palabra es capítulo 8 de Romanos. La escena del capítulo 8 es victoria. Primero, la vida espiritual en Cristo. Segundo, vida de esperanza. Versículo 18 al 30. Tercero, vida de amor. Versículo 31 al 39. El capítulo 8 de Romanos, a través del Espíritu Santo, nos enseña una vida de fe, amor y esperanza. Y se puede decir que el capítulo 8 es la parte clímax de toda vida de santificación y de doctrina. La flor de la doctrina de santificación. La santificación es ir asemejando a Jesús. Que los fieles nos vamos santificando. Y en el capítulo 8 nos menciona que a través del Espíritu Santo es posible la santificación. El libro de Romanos es una parte muy importante de la Biblia. Esto es como si nosotros tuviéramos un anillo y este tenga una preciosa e importante joya. El libro de Romanos es como la joya del anillo. Y dentro de los capítulos del libro de Romanos, el capítulo 8 es la parte más brillante de la joya. Aquí está mostrando el poder del Espíritu Santo. Nosotros por el pecado no podemos cumplir con toda la ley. Ahora, por el poder del Espíritu Santo, por medio de Jesús, vencimos el pecado y vencimos la muerte. Ahora en Jesús somos redimidos. En Juan capítulo 10, versículo 28 dice, yo les doy vida eterna. Nuestro espíritu no se destruye. Juan capítulo 3, versículo 36. El cristianismo es una vida espiritual en Cristo Jesús. Leamos versículo 1 del capítulo 8. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Los que están unidos a Cristo Jesús se refiere a los fieles creyentes. Dijo que ya no hay ninguna condenación para los fieles que creen en Jesús. Ante la corte de Dios los fieles no serán condenados. Los fieles por medio de Jesús fuimos perdonados del pecado. Ahora los fieles están unidos espiritualmente con Jesucristo. Es morir con Jesús y vivir con Jesús. Ahora nosotros vivimos unidos junto con Cristo Jesús. Vivimos juntos.
Efesios capítulo 3, versículo 12. Podemos presentarnos confiadamente ante Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18. Si estamos en el Señor no tenemos ninguna culpabilidad. En Jesús no tenemos temor. No hay castigo por el pecado. Ahora en Jesús no tenemos ninguna condenación. Capítulo 8, versículo 34. Versículo 2. Pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En Jesucristo está la ley del Espíritu de vida. Aquí la ley se refiere al principio. Se refiere a fuerza y poder. La fuerza del Espíritu Santo de vida nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida significa el poder que nos da Jesús por medio del Espíritu Santo. Nos da poder de vida. Por eso podemos vencer el pecado y la muerte. Hasta ahora toda la humanidad estuvo bajo el poder de la muerte. Por el pecado entró la muerte. La paga del pecado es la muerte. Por eso toda la humanidad se muere, van a la tumba y al infierno. Recibimos el dolor de la muerte. Salmos 32, versículo 3 al 4. Pero nosotros por medio de Jesucristo vencimos el poder del pecado y la muerte. Este poder de pecado y de muerte es muy aterrador. Este poder es muy poderoso. Nadie podía vencer a este pecado y muerte. Pero Jesús venció a este poder del pecado y de la muerte. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 55. Por eso, por medio de Jesucristo pudimos vencer al pecado y a la muerte. Ahora nosotros ya no tenemos más la muerte. Ahora nosotros no seremos juzgados delante de Dios. Ya no tenemos necesidad de ir al infierno. En Cristo Jesús vivimos por la ley del Espíritu de vida. Obtuvimos vida. Recibimos la salvación. Recibimos la vida eterna. Esto es la gracia de Dios. Versículo 3. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa. Esto no significa que la carne es débil, sino que la ley es débil. Significa que la ley es débil para llegar a cumplir con el propósito. ¿Qué es débil para cumplir con el propósito? Capítulo 7, versículos 18-19. Pero no por eso la ley en sí tiene defectos.
No significa que la ley en sí es malo. La ley es buena. Pero porque el hombre es débil, lleno de egoísmo, la ley es débil para salvarnos. La ley no tiene fuerza para liberarnos del pecado. Porque tenemos nuestra naturaleza pecaminosa. Además, la ley es débil a causa de las ceremonias y ritos. La verdad está envuelta en rituales. Por ejemplo, la oveja de la Pascua, entregar el sacrificio ofreciendo toros y ovejas, ciudades de refugio. Todo esto son solo símbolos de la expiación de Jesucristo. En el tiempo del Antiguo Testamento el Evangelio estaba envuelta en ceremonias y rituales. Las ceremonias y los ritos de la ley es muy débil para salvar a la humanidad de la oscuridad del pecado. Es débil para salvar a toda la humanidad corrompida. Porque toda la humanidad en sí es mala. Pero Dios sí puede hacer. Dios puede llegar a cumplir con su propio propósito. Dios puede rescatar a su pueblo. Dios no nos va a salvar con métodos de la ley. Por eso Dios nos ha enviado a su Hijo unigénito para salvarnos. Por nuestro pecado Dios ha enviado a Jesús. Marcos capítulo 10, versículo 45. Hebreo capítulo 2, versículo 17. Solo siendo un hombre podía redimir al hombre del pecado, por eso lo encarnó. Solamente siendo hombre podía redimir al hombre del pecado. Jesús no tiene pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Pero Jesús, que no tiene pecado, encarnando en cuerpo, vino a este mundo. Porque solo siendo hombre podía resolver el problema del pecado. Jesús, para salvarnos, llevó sobre sí nuestros pecados. Vino a este mundo encarnado en hombre. Jesús se humilló. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. Jesús vino para hacerse cargo de nuestros pecados. Dijo, semejante a nuestra condición de pecadores. Jesús en su humanidad llevó en sí el pecado. Recibió el castigo en nuestro lugar. Jesús sin pecado murió en la cruz llevando nuestros pecados. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados obteniendo nueva vida. De esta manera Jesús, Hijo de Dios, se encarnó en hombre.
Versículo 4, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Nosotros debemos no vivir según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu renacido. Debemos vivir siguiendo la guía del Espíritu Santo. Si nosotros actuamos siguiendo al Espíritu, podemos cumplir con las exigencias de la ley. Por creer en la redención de la cruz de Jesucristo, satisfacemos con las exigencias de la ley. Esto es porque Jesús recibió el castigo por nosotros. Él llevó a cabo con todas las exigencias de la ley. Por eso Jesús cumplió por nosotros en nuestro lugar todas las exigencias de la ley. Jesús cumplió con toda la ley. Versículo 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Nosotros no debemos vivir conforme a la corrupción de la naturaleza pecaminosa. Hay que desechar la naturaleza vieja. Ahora hay que vivir conforme al Espíritu Santo. Hay que pensar en las obras del Espíritu Santo. Esto es lo que queda para siempre. Habremos despreciado el tiempo si seguimos viviendo conforme a la naturaleza pecaminosa y al pecado. Versículo 9. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Si el fiel vive según la mentalidad pecaminosa, se cortará la obra del Espíritu Santo. Se encontrará con un mundo de tinieblas. Se aleja cada vez más de Dios. Caerá en valle de sombra y de muerte. Pero si vive conforme al Espíritu Santo, tendrá vida y paz. Si nuestra alma vive siguiendo al Espíritu Santo, tendremos vida y paz. En ese momento viviremos siguiendo a Dios. Dios se acercará. Cada día avanzamos creando una nueva vida. Y al final tendremos paz y descanso. Versículo 7. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Esto se refiere a vivir siguiendo a la corrupción carnal. Vivir en corrupción centrado a la vida carnal. Esto es ser enemigo de Dios. Es aborrecido por Dios. Por lo tanto, hay que desechar la mentalidad pecaminosa. Dice que no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Vive carnalmente. Desobedece la palabra de Dios.
Versículo 8. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Si vivimos siguiendo a la corrupción de la naturaleza pecaminosa, pecaremos. No podemos cumplir con la voluntad de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Pero si vivimos conforme al Espíritu Santo, cosecharemos fruto del Espíritu Santo. Entonces podremos vivir conforme a la palabra de Dios. Tendremos fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Por lo que siempre debemos vivir centrado en el Espíritu Santo. Entonces podremos alegrar el corazón de Dios. Versículo 9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Dijo, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. También tenemos Espíritu de Cristo. El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo se refieren al Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo nosotros creemos en Jesús. Si no tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, no somos verdaderos fieles. El Espíritu Santo mora en el interior de los fieles. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Por eso, si el Espíritu Santo habita en mí, vivimos conforme a su voluntad. Por lo tanto, debemos vivir centrado al Espíritu Santo y no siguiendo a la naturaleza pecaminosa. Hay que vivir conforme al Espíritu Santo. Por creer en Jesús recibimos al Espíritu Santo. Aún después de la fe, debemos seguir viviendo conforme al mover del Espíritu Santo. Versículo 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Es lo mismo que nuestra naturaleza corrupta esté muerta. Pero todavía queda esa parte corrompida. El Espíritu que está en nosotros es vida a causa de la justicia. Nuestro espíritu renacido vive a causa de la justicia. Cuando creemos en Jesús, nuestro espíritu vive. Esto es renacer. Pero dentro de nuestro ser todavía sigue lo perecedero. Permanecemos en pecado y muerte porque llevamos en nuestro cuerpo lo perecedero. Juan capítulo 6, versículo 63. Lo que da vida es espíritu. La carne es inútil. Ahora nosotros somos fieles renacidos por creer en Jesús. Es tiempo de rescatar nuestro cuerpo que está todavía en pecado. Dentro nuestro sigue la naturaleza pecaminosa. Hay que seguir golpeando cada día para que pueda estar en sumisión. A eso le llama redención del cuerpo. Capítulo 8, versículo 23. ¿Qué es la redención del cuerpo?
es rescatar cada vez más a nuestro cuerpo del pecado. Cuando creemos en Jesús, nuestro espíritu renace. Cuando creemos en Jesús, nuestro espíritu vive. Pero dentro de nuestro cuerpo todavía permanece la corrupción. Hay que ir eliminando esa naturaleza corrupta. A esto le llama redención del cuerpo. Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos se refiere al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo mora en nosotros. Y aquel que levantó a Jesús de entre los muertos se refiere al Padre Dios. Entonces, el Espíritu que levantó entre los muertos es el Espíritu Santo. El que levantó es el Padre Dios. Por eso dice, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Significa que el Espíritu Santo rescatará nuestro cuerpo del pecado. Nuestro espíritu renacido tiene vida. Es decir, nuestro espíritu ha sido redimido. Pero el cuerpo sigue todavía en medio del pecado. El Espíritu Santo nos rescata. El Espíritu Santo cada vez más nos va rescatando del pecado. Esto es redención del cuerpo. Esto es santificación. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 4. Esto es ir hacia el lugar celestial. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo va rescatando nuestro cuerpo del pecado cada momento, cada vez más. Versículo 12. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Todos somos deudores. No debemos vivir conforme a la carne. Nosotros somos deudores de la gracia de Jesús. El Espíritu Santo nos ha salvado por medio de Jesús. Por lo tanto, tenemos la obligación de hacer el bien por lo que Cristo hizo por nosotros. Estamos endeudados en la gracia de Jesús. Por lo que no debemos vivir para la naturaleza pecaminosa. No debemos vivir para nuestro egoísmo. Hay que vivir haciendo la voluntad de Dios. Hay que hacer el bien. Nosotros en agradecimiento a la gracia de Dios hay que vivir siguiendo al Espíritu Santo. Hay que vivir conforme a la palabra. No debemos vivir para complacer a la carne. No debemos vivir por la corrupción del cuerpo. Versículo 13. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Si vivimos carnalmente, morirá nuestra vida espiritual. Si vivimos corrompidamente, la vida espiritual morirá. Se cortará toda obra espiritual. Se debilitará la fe.
Ahora, como espíritu, hay que dar muerte a los malos hábitos del cuerpo. Hay que hacer morir todos malos hábitos del cuerpo por medio del Espíritu Santo. Unido nuestro espíritu con el Espíritu Santo, debemos golpear y someter nuestra naturaleza pecaminosa. Debemos matar los malos hábitos del cuerpo. Hay que vivir en espíritu de vida. Si vivimos carnalmente, se detiene la obra espiritual. Se vuelve una fe muerta. Santiago capítulo 2, versículo 17. No hay frutos. Pero no significa que el fiel se vaya al infierno. Ya recibimos la salvación. Debemos todos los días hacer morir los malos hábitos del cuerpo. El espíritu renacido por medio de la fuerza del espíritu hay que hacer morir los malos hábitos del cuerpo. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 27. Colosenses capítulo 1 versículo 29. Debemos recibir siempre el conmover y la dirección del Espíritu Santo. Hay que vivir según la voluntad de Dios. Por eso hay que vencer cada día al pecado. Hay que recibir la llenura del Espíritu Santo. No debe recibir el dominio del pecado. Hay que recibir la dirección del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podremos vencer al pecado? ¿Qué hay que hacer para vencer al pecado? Primero, hay que concentrar nuestro corazón a Dios. Salmo 57, versículo 7. Segundo, hay que meditar la palabra de Dios día y noche. Salmo 119, versículos 5 al 6. Tercero, hay que esforzarse a orar. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Cuarto, si ha pecado, hay que arrepentirse de todo corazón. Juan, capítulo 8, versículo 1. Quinto, hay que recordar todo el tiempo que el Señor murió por mis pecados en la cruz. Sexto, hay que impulsar a hacer el bien en todo momento. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Génesis, capítulo 4, versículo 7. Debemos estar agradecidos en todo tiempo por la gracia redentora del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Activamente hay que hacer la buena obra y las obras de la fe. Si hacemos así, podremos vencer el pecado y llegaremos a la santificación. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Capítulo 9, versículo 4. Éxodo 4, versículo 22. Isaías 1, versículo 2. Malaquías capítulo 2, versículo 10.
Si obedecemos guiado por el Espíritu Santo, no llegaremos al egoísmo del cuerpo. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Debemos ir formando la imagen de Dios. Entonces podemos agradar a Dios. Seremos hijos de Dios. Juan capítulo 16, versículo 13. Versículo 15. Si ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijo y les permite clamar, Abba Padre. No hemos recibido un espíritu que de nuevo nos esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos. Ya no estamos bajo la ley. Gálatas capítulo 4, versículos 24-25. En el pasado estuvimos bajo el espíritu de esclavitud y de la ley. Ahora hemos recibido la libertad de la ley. Tenemos libertad y nos hemos liberado. Por el Evangelio nos hicimos hijos de Dios. Recibimos el espíritu de adopción. El espíritu de adopción se refiere al Espíritu Santo. Gálatas capítulo 4, versículo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Nosotros por medio del Espíritu Santo conocemos que somos hijos adoptivos. Y el Espíritu Santo nos adopta como hijos. Todos los fieles renacidos tienen espíritu de adopción. Es decir, recibieron el Espíritu Santo. Por eso podemos llamar a Dios Abba Padre. Ahora somos hijos de Dios. Aquí Abba significa padre en arameo. Arameo. Abba significa padre en arameo. Hubo un jefe del ejército en Siria en arameo. En su idioma, Abba significa padre. Aquí padre en griego, la palabra que aparece atrás de Abba en griego significa padre. Esta palabra Abba es como los niños llamaban a sus papás por instinto. Los niños de chicos llamaban Abba Abba. Instintivamente llaman al padre Abba. Los coreanos llamamos al padre Appa. Los chicos japoneses, Papa. Los niños americanos, Papa. ¿Cómo llaman en chino? ¿Podrían responder? Pava. Los chinos llaman pava. De esta manera todo tiene una misma raíz. Instintivamente llaman padre Abba. Esto es porque hemos recibido el espíritu de adopción. Recibimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo nos ayuda a creer en Jesús. Versículo 16. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Aquí nuestro espíritu es el espíritu renacido.
El Espíritu Santo mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hemos recibido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a que llamemos a Dios Padre. El Espíritu Santo nos enseña que Dios es nuestro Padre. Los que creen en Jesús llaman a Dios Padre. Esa persona ha recibido ya la salvación. Versículo 17. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Todos somos hijos adoptivos. Jesús es hijo unigénito de Dios. Nosotros somos hijos adoptivos, pero hijos. Y somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Heredero significa aquel que queda a cargo de las herencias. Somos hijos de Dios. Las mujeres también son hijos de Dios. Nos hemos convertido en herederos de las herencias del reino de Dios. Somos coherederos con Jesús. Nos hemos convertido en herederos que podemos tener las herencias de Dios, recibir la eterna gloria. La herencia del reino de los cielos no se pudre ni se oxidan. Es repartida para todos los fieles. Pero Dios le ha dado una condición a los fieles, que deben recibir los sufrimientos también. Para recibir la herencia celestial hay que tener formada la capacidad para tenerlo. No se hace así nomás. Hay que sufrir, hay que entrenarse. Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Porque la fe crece por medio de la tribulación y angustia. Esto crea la personalidad y habilidades. Jesús soportó todo el sufrimiento en la cruz, obtuvo la gloria y el poder. Mateo capítulo 28, versículo 18. Dios nos derrama gracia, pero también sus aflicciones. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque somos coherederos con Cristo. Hay que participar de la aflicción de Cristo. Entonces podremos participar de la gloria de Cristo. Hay que ir formando la imagen de Cristo en nosotros. Hay que crecer. Entonces la gloria también será grande. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 10 al 12. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Lucas capítulo 19, versículo 11. Hay que ir formando el carácter del Hijo de Dios. Hay que ir formándose en medio de los sufrimientos. Versículo 18. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros.
De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Aquí del versículo 18 al 30 habla acerca de la vida de esperanza para los fieles. Debemos correr bien la carrera de la fe en medio del sufrimiento de la actualidad. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 26 al 27. Podemos pensar que el sufrimiento que estoy padeciendo ahora es muy grande. ¿Por qué continúan los sufrimientos y las tribulaciones? ¿Por qué es tan duro la tribulación? Pero no se puede comparar con la gloria que hemos de recibir cuando vayamos al cielo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17. Capítulo 4, versículo 17. Por eso la gloria que hemos de recibir es una gloria eterna. Los sufrimientos en esta tierra son momentáneos, pero la gloria que hemos de recibir es eterna. En el mundo, aunque uno sea presidente, ese cargo no le dura mucho tiempo. Pero la gloria que hemos de recibir en el reino de los cielos es gloria eterna. En nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Los sufrimientos actuales son momentáneos. Por lo tanto, aunque sea duro este sufrimiento actual, hay que tener paciencia y avanzar. Versículo 19. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. La creación se refiere a la naturaleza. ¿Qué es lo que la naturaleza espera? La naturaleza también desde el principio quiso ser usado con el propósito por la cual había sido creado. La naturaleza también desea darle la gloria a Dios. Por eso siempre espera. Es lo mismo que espera con ansias a una persona que se ha ido lejos. Aquí hijo de Dios se refiere a los fieles. La creación también espera que se revelen los fieles. La creación también desea ser usado por Dios, para Dios. La creación desea ser usado por los fieles. Porque la naturaleza está hecha para que pueda dar la gloria a Dios por medio de los fieles. Se encuentra un pastor llamado Choi Won-long. Ese pastor recibió de una persona de la congregación como regalo un pollo. Y dijo, bendito este pollo que entra por la garganta de este siervo de Dios. Significa que este pollo es bendito por ser usado por el siervo de Dios. Porque este pastor comiendo ese pollo obtiene fuerza para predicar más la palabra, por eso es bendito.
De esta manera, todo lo que sea usado para la obra de fe es de bendición. Concluimos con la clase número 9 de Romanos. Muchas gracias.